Queremos aprovechar este tiempo que podemos tener para mirar en la palabra de Dios la profecía. Voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vuelvo a leer el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Queremos orar un momento. Señor Jesús, nos dirigimos a ti en esta hora agradecidos por darnos, Señor, la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra en la atmósfera, Señor, donde tú eres el invitado, porque sabemos que tu palabra es tan sobrenatural. De nada nos serviría acercarnos sin tu presencia, Señor, sin el liderazgo tuyo. Estaríamos simplemente fomentando una religión. Pero gracias, Señor, porque en nuestro corazón crece el anhelo de poder verte a ti, oírte a ti desde tu palabra, Señor, manifestándose a cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad, con expectativa, Señor, de que tu gloria, tu poder y todo tu amor, tu gracia y tu misericordia podamos, Señor, experimentarlo en nuestro corazón desde tu palabra. Con esa expectativa, Señor, podemos decirte que estamos agradecidos por la oportunidad que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, estamos reunidos, como nos decía la Biblia, en nuestra jornada aquí en la tierra. Hay que saber administrar nuestra jornada terrestre, ¿sí? Entonces estamos aquí en un tiempo muy especial, muy determinante, donde el mundo está convulsionado y pues hay leyes, hay decretos de Estado, nacionales, y queremos, como dice la Biblia, ser respetuosos a ello. No podemos estar reunidos en un lugar más de 10 personas, pero podemos tener estos medios que nos permiten disfrutar de un momento alrededor de la palabra de Dios. Y es que vamos a entonces aprovechar este tiempo rápidamente. No tenemos mucho tiempo, entonces queremos correr rápidamente. Creo que va a servir el trabajo que cada uno ha tenido con la palabra de Dios. Y para poder correr un poquito en este tema, queremos subtitularlo para que usted pues capte mejor el enfoque. El misterio de la venida de Jesucristo, el misterio de la venida de Jesucristo. Aquí donde esta gran águila, este gran profeta, el águila tipifica este mundo de profetas, este gran águila Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, miró el fin del tiempo y nos dijo las claves cómo sucedería. Señor Jesucristo, sí, hablándonos específicamente del tema, ¿sí? Específicamente del tema, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el rapto. Dice, y les rogamos que no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar, mostrando que depende mucho que nosotros estemos correctos en nuestra manera de ver las cosas, de saber tener nuestro entendimiento correcto en ese día, en ese tiempo. Y luego lo siguiente que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, piénselo, lo que es como una antesala, antes que la venida del Señor se manifieste completamente, es la venida de la apostasía. Entonces es un misterio de que nosotros podemos captar el cuadro de su venida, podemos captar ese misterio porque tenemos señales bien definidas, bien precisas aquí en la Biblia. Ahora, ¿qué trae en esta apostasía? Bueno, la apostasía nos habla de su significado, en realidad es negar su propia fe, ¿no? La persona
que dice creer algo y con sus hechos niega eso. Entonces la apostasía es algo que estará antes, exactamente ahí, antes de la venida y que se complete la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, que pues por 2000 años ha predicado la iglesia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta apostasía? Queremos nosotros saber el secreto, porque cuando vamos a hablar de su venida, su segunda venida, lo cual es el séptimo sello, la única manera de verlo tenemos la llave y esa es la séptima trompeta. ¿Sí? Entonces vamos a mirar rápidamente, por eso vamos a correr y pues si quiere usted no capta algunas cosas, tome nota específicamente y cuando pues desee puede hacer las preguntas o estudiarlo, pero vamos a correr para poder abarcar este tema. Entonces, para entender este cuadro de la venida del Señor y sobre todo la apostasía, ¿de qué se trata? Queremos mirar el paralelo. Al mirar la séptima trompeta podemos ver la segunda venida de Cristo, o sea, el séptimo sello. Entonces, cuando nosotros miramos, solo para recordarles rápidamente, voy a correr aquí en el mensaje de la fiesta de las trompetas. ¿Cómo es que el profeta nos muestra estas cosas? En el mensaje de la fiesta de las trompetas rápidamente voy a leer esto. El párrafo 155. Dice, fíjense exactamente en la continuidad de las escrituras, es exactamente lo mismo. Bajo la séptima trompeta es para Israel, los 144.000, lo mismo que el séptimo sello es para la iglesia. Entonces, eso nada más era para recordarles porque ya hemos hablado bastante sobre eso. Entonces, ahora, para que Israel reciba su séptima trompeta, nos damos cuenta que esa es la fiesta de expiación, la sexta fiesta, en el ciclo de 7 fiestas que Dios reveló en Levítico 23, ¿sí? Hasta fiesta de los tabernáculos. Antes de la fiesta de tabernáculos, que es el milenio, es la fiesta de expiación. Y bajo la fiesta de expiación es Israel recibiendo su séptima trompeta. Entonces, es lo mismo. Pero antes y nos damos cuenta que el séptimo sello es la venida del Señor. Y la séptima trompeta, lo cual es la fiesta de expiación, también es la venida del Señor Jesucristo, el Mesías, pero para Israel es la misma cosa. Pero antes de la venida del Señor, que dice que va a pasar la apostasía. Antes, ¿sí?, de la fiesta de expiación para Israel tenía que también pasar lo mismo. Sí, pasar lo mismo. Entonces miremos estos datos para que recuerde, Dios venga a Israel bajo su séptima trompeta. Dios no puede venir a Israel y visitarlo en cada nación. Hay una forma en la que Dios ya decidió cómo vendría a Israel. Y eso es a su tierra. Dios tenía que encontrarlo a Israel en su tierra. ¿Sí? En su tierra. Entonces, Dios sabía que había un tiempo que iba a tomar lugar esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sucedió para Israel? Para entender el día que nos toca vivir, para saber qué va pasando, porque usted puede tener ideas de las cosas que usted oye, de las cosas que ve, de las cosas que estamos pasando. Recuerde que usted no debe tener la idea equivocada, debe pegarle al blanco, debe saber qué está pasando, debe saber qué está sucediendo, debe entender las cosas por qué son y no lo va a entender de acuerdo a lo que le parezca, a sus ideas, a sus razonamientos, visiones, sus sueños, tiene que verlo por el ojo de profecía, por la palabra de Dios, porque dijo Pablo, en cuanto a la venida del Señor, no te dejes mover, tu entendimiento tiene que ser correcto, tu entendimiento tiene que ser exacto. Y en esta hora nosotros necesitamos mirar a la luz de la profecía, a la luz de la palabra de Dios, las cosas que hoy están sucediendo. Si fallamos en ello, pues simplemente no nos conviene. Y es que mucha gente fallará porque hay mucho conformismo y mucho contentamiento. Nadie tiene interés de ver las cosas conforme a la profecía, de saber qué está pasando, de saber qué eventos proféticos están desenvolviéndose, por qué las cosas suceden de esta manera. Muchos tenemos ideas, pensamientos, suposiciones, y otros tienen expectativas equivocadas y otros tienen ideas equivocadas, ¿sí? Pero queremos saber por la palabra de Dios qué exactamente está pasando. Entonces recuerde que eso solamente será captado por la gente bajo el séptimo sello. Solo a ellos se le advierte que su modo de pensar no vaya a ser equivocado, tiene que ser el correcto, porque la apostasía es lo que
anticipa, viene antes del séptimo sello. Entonces, ¿qué pasó para que Israel reciba su séptima trompeta? El requisito es que ellos tienen que estar en su tierra. Entonces, nos abrió Dios el cuadro y nos mostró que para que Israel vaya a su tierra, tuvo que suceder el segundo ay, tuvo que suceder la quinta trompeta, el segundo ay, perdón, la sexta trompeta, ¿sí? El segundo ay, porque nos damos cuenta qué pasó cuando llegó el momento, cuando en 1916, ¿sí? 1909 nació un pequeño bebé y una columna de luz vino allá en Kentucky sobre la casita donde nació este pequeño, ¿sí? Y en 1916 la voz de Dios apareció y le dijo, hay una obra para ti y contigo cuando tú seas de mayor edad, 1916. Entonces, Dios ya estaba hablando con este profeta gentil para cumplir Apocalipsis 10, versículos 7, para cumplir Malaquías 4, ¿sí? O Hechos 3. Dios ya había decidido eso, Dios sabía que era el tiempo, Dios sabía que era la hora y Dios ya había hablado eso. Entonces, paralelamente, nos damos cuenta que en Israel, en todo el mundo del pueblo judío, empezó a despertarse a través de la predicación, a través de la motivación, la decisión de volver y edificar su patria, edificar su nación, ¿sí? El protagonista de todo ellos era Teodoro Herz. El hombre que hoy día Israel lo considera como su profeta moderno, no lo consideran como un hombre común. Para ellos es un profeta, Teodoro Herz, porque visualizó las cosas que realmente terminaron sucediendo. El punto es que mientras estaba vivo no lo prestaron atención como debería ser. Casi nadie lo valoró lo que él hizo. Después que murió, ahora sí, pues cada israelita quiere tenerlo en su cuadro, su cuadro de él en sus casas, porque es un hombre que realmente puso en su corazón el mejor plan para Israel. Pensaban que no era el mejor, pero era el mejor. En el corazón de Teodoro Herz estaba el plan de Dios, que era el mejor a favor de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Empezó a motivarlos que era hora de ir allá. Ellos simplemente sabían que estaba profetizado que regresarían a su tierra. ¿Para qué? Recuerden, Israel regresa a su tierra, nunca pierda de vista esto. Es para que el Mesías pueda revelarles a ellos la séptima trompeta, la fiesta de expiación, lo cual es la séptima trompeta, lo cual es paralelo y exactamente lo mismo para el gentil bajo el séptimo sello. Entonces, para entender lo que bajo el séptimo sello simplemente va a suceder, cuáles son los eventos, tenemos que mirar los eventos para la séptima trompeta. Si cuando la séptima trompeta viene, lo cual es el séptimo sello, paralelo para nosotros, hubo una antesala, hubo una escena que tomó lugar, lo cual fue el regreso de Israel. Israel tenía que regresar a su tierra y es una de las señales grandes. La Biblia lo llama el reverdecer de la higuera. Jesús habló de eso. Es una señal mundial, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Nos damos cuenta que Israel fue visitado, la mayoría de israelitas fueron visitados para motivarles. Es hora de regresar a la tierra, les motivaba. Recuerde, la visión se abre aquí porque es importante. Hoy día estamos ante la escena de los eventos proféticos más gloriosos, más tremendos, si usted lo quiere ver y tiene interés de abrir sus ojos a la palabra de Dios y tiene celo de que su entendimiento no sea equivocado, de que su ver de la manera que usted ve las cosas no sea equivocado, porque en esta hora determina cómo las cosas tienen que ser vistas, ¿sí? Entonces, recuerde eso. Las cosas están cambiando y tenemos que saber por qué es, y no es casualidad, no es ahora. Ya vienen, ya a un lapso cerca de un año, las cosas cambiando de un momento, ya viene continuo, es continuo. ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué cree que va a pasar? Para saber qué va a pasar aquí, para saber qué cosas vienen, es fácil, porque ya tenemos el patrón bajo la séptima trompeta. El patrón, la misma obra que Dios ha hecho con Israel para su séptima trompeta, es la misma obra que sucederá con el mundo gentil para su séptimo sello, la misma obra. Entonces, ¿cómo sucederán las cosas? Miramos rápidamente cómo es que se movió este personaje, motivándolos, reuniéndolos, dándoles el proyecto, estableciendo todas las leyes para Israel, decretando y escribiendo su libro, el Estado judío, visitándolos casa por casa, tocando las puertas, rogándoles, suplicándoles. Y la gente lo tomaba como que muchos se molestaban, ya viene a pedirnos otra vez, ya viene otra vez a sacarnos dinero, ya viene otra vez a pedirnos que invirtamos. Y la gente ya les caía un poco mal, 10 años intensos de trabajo, ¿sí?
Entonces ellos no vieron, no estaban en la misma unción que Teodoro Herz, no vieron la urgencia de regresar a su tierra, la urgencia de regresar a su patria. ¿Para qué? Para su séptima trompeta. Entonces, ¿pero qué hubo? Ellos creían, eran israelitas, sí lo eran. ¿Creían que Israel debería regresar a su tierra? Sí, creían. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? La apostasía otra vez. Negaban con sus hechos su propia fe. Ellos se motivaban con los sermones de Teodoro Herz. ¿Sí? Ellos pues lanzaban grandes amenes cuando Teodoro Herz predicaba. Ellos podían disfrutar grandes cosas grandes momentos cuando Teodoro Herz predicaba, ¿ve? Pero ¿qué sucede? Cuando se trataba de ser protagonista, se trataba de trabajar para ese proyecto, lo hacían de mala gana. Recuerde, sí lo hicieron, muchos donaron dinero, pero lo hicieron de mala gana, no le pusieron ánimo, no le pusieron gozo, no le pusieron alegría, que era para que la séptima trompeta venga a escena, para que el Mesías venga, se requería un trabajo de que Israel regrese a su tierra. Entonces tenían que tener un lugar a donde regresar, tenían que tener leyes nacionales que los respalden y todo por el estilo, pero ellos no querían trabajar por ello, creían que deberían regresar, pero no querían trabajar por ello. La unción de la apostasía, con sus hechos negaban lo que decían creer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo la apostasía? Por eso le digo, es tan importante que veamos la apostasía, porque la apostasía trae un resultado, la apostasía trae un efecto, la apostasía trae un resultado. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado allá? El segundo ay. ¿Cuál fue el resultado allá? El quinto sello. ¿Por qué causa vino? Por causa de la apostasía. La apostasía, ve usted, para ellos era que simplemente no le pusieron pasión, no le pusieron ganas, no le pusieron interés. Recuerde que la presión, todo el objetivo, si ya sabemos, ellos decían que ya lo saben, ¿sí? Y Teodoro Herz les explicó todo el plan y lo sabían hasta de memoria, el libro del Estado judío, de memoria lo sabían los símbolos patrios, el escudo nacional, el himno nacional, todo se le escribió a él. Sí, todas las cosas, les puso la bandera y todo, los símbolos patrios, todo se lo puso ahí, ¿sí? Y lo llamó el Estado judío, se lo sabían de memoria, pero hacerlo, ser felices, disfrutarlo, esa enseñanza, ese enfoque profético, porque era un trabajo en lo que ya estaba profetizado, era una motivación de él en lo que ya estaba profetizado, en lo que ya estaba escrito, que debería tomar lugar. Pero ¿qué sucede? Ellos lo aprendieron, ellos lo leían, ellos lo estudiaban, ellos lo hablaban, pero actuar, trabajar por ello, ¿sí? Invertir en ello, gastar en ello, lo hacían de mala gana. Muchos sí lo hicieron, pero lo hacían de mala gana, y de tal punto que lo hacían de tal manera que cuando las cosas no funcionaban lo echaban en cara. Sí, yo no ves que le reclamaban, le decían algo, manda a tus hijos. ¿Qué hijos? No ves que yo estoy dando no sé cuántos millones, yo estoy dando de dinero, yo estoy apoyando, ¿qué más quieres? Ellos lo tomaban como que es una carga eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dios nunca acepta nada que la gente haga un servicio y no lo haga con ánimo, no lo haga con gozo, no lo haga con alegría, no lo disfrute. Entonces la apostasía, ¿sí? ¿Qué hace la apostasía cuando se instala en la persona? La apostasía no evita que la persona oiga el sermón correcto, oiga el énfasis correcto, oiga la motivación correcta. La apostasía no puede evitar eso, pero la apostasía, ¿qué sí evita? Evita que la gente lo disfrute, que la gente se identifique con su vida, se identifique con lo que son, con lo que tienen, con su economía, con todo, y no pudieron identificarse, ¿ve? No pudieron identificarse, ¿sí? Como debería ser, no pudieron hacerlo como debería ser. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Eso activó el segundo ay. Eso activó, ve usted, ese quinto sello, la sexta trompeta, ¿sí? Entonces, todo eso reavivó, activó revivir del antiguo imperio romano. Ahora escuche esto, es paralelo al séptimo sello. La diferencia que allá era para Israel, la diferencia que aquí es a nivel mundial. Sí, es a nivel mundial, es un evento. Ahora, ¿cómo sucedió y cómo lo tomaron ellos eso? Permítame leerlo, aquí voy a ir a la historia. Bueno, hay algunos que tal vez les puede molestar que uno recurra a la historia, pero para mí no es algo solamente histórico, es la profecía, cómo se ha venido desenvolviendo. Yo voy a leer el libro Éxodo de León Uris, cómo es que una pequeña escena aquí para captar el cuadro más o menos cuál era la atmósfera en la que ellos se movieron.
más o menos en la que ellos se movieron para que usted capte cómo se desenvolvió esta apostasía, por qué vino esta gran desgracia en la que ellos terminaron siendo envueltos. ¿Sí? Mire, aquí este personaje, ya usted cuando si quiere tiene interés lee y ya revisa eso, ¿sí? Pero se presenta aquí un personaje que era un dueño de una universidad, se presenta con el nombre de Johann Clement, y ¿qué sucede? Ellos habían visto, y voy a leerles unas pequeñas partes aquí, dice, porque estaba revisando, porque uno cuando suceden las cosas hay que tener cuidado de tener su propia idea, su propio pensamiento, su propia manera de mirar, de ver las cosas. Hay que tener cuidado, porque ya Pablo nos advierte, tu manera de pensar debe ser correcta en cuanto a la venida del Señor, y recuerda que la apostasía está de por medio. Entonces no podemos nosotros mirar como nos parece, como la gente nos dice que son las cosas. La gente afuera hace lo mejor que a ellos les parece, lo mejor que ellos pueden hacer, lo mejor que ellos pueden pensar, pero recuerde, nadie le va a pegar al blanco. La única cosa que le va a pagar al blanco es la profecía de la palabra de Dios. Entonces aquí voy a leerles, por ejemplo, aquí nos habla que en el año 1937, 1938 más o menos, ya justo antes de que estalle esta guerra, justo antes, había habido tanta presión, ¿sí? Dice, ocurrían muchas cosas raras que uno no comprendía, dice. La gente parecía asustada. En esa época, dice, la gente parecía asustada. Andaban llenos de miedos, de temores, ¿sí? Piénselo, antes que estalle la guerra, antes que estalle la masacre, ¿sí? Antes que estalle, ve usted, toda este segundo hay. ¿Qué pasa? Dice que era 1937, 1938, entonces ocurrían muchas cosas raras, ¿sí? Dice, uno no comprendía del todo. La gente parecía estar asustada. Hablaban de algo, a susurros. Uy, han dicho esto, tantas cosas, tantas noticias llegaban y la gente estaba preocupada, no sabían específicamente qué iba a pasar, dice. Entonces, dice, este profesor y dueño de esta universidad, Johann Clement, tenía mucho en qué pensar con tanta demencia en su alrededor, porque se consideraba que mucha gente, con tanta preocupación, hermano, la gente a todo alrededor se volvía neurótica, preocupada. Por eso cuando usted ve hoy día que está pasando, si usted, hermano, conoce la apostasía, conoce la falta de amor, de pasión y de ganas que Israel le puso para regresar a su tierra, y usted va a darse cuenta que se está repitiendo exactamente la misma escena. El mismo nerviosismo, el mismo miedo, la misma incertidumbre, no es otra. Y usted conoce la historia, ¿sí? Y usted aprende a mirar por la profecía de la palabra de Dios las cosas, ¿sí? Entonces dice, había tanta demencia a su alrededor, pero él decía que hay que conservar la cabeza bien sensata, ¿no? Así hay mucha gente, tranquilo, no tengas miedo, no te preocupes, esto va a pasar. La gente tratan de animarse, tratan de calmarse, y así había mucha gente. Allá también, ¿sí? Y usted puede tomar cualquiera de las dos posiciones, tal vez de autoanimarse, de estar tranquilo y calmado, ¿no? Y puede tomar la otra opción de preocuparse, desesperarse. Puede tomar la otra opción, no sé qué pasará, la cosa que siempre ha pasado cosas malas, hemos salido de tantas y ahora saldremos de esta. Pero ¿qué es exactamente lo que está pasando? Por la palabra de Dios, ¿sí? Por eso cuando uno mira estas cosas, decía, porque ellos hablaban, ¿qué va a pasar con los judíos? Entonces dice que ellos sacaron una conclusión, ellos decían, él decía que un científico podía tabular el curso de los acontecimientos relativos al hombre, lo mismo que podía formar diagramas de los movimientos y las olas del mar, ¿no? Le decían, pero mira, los científicos dicen esto, o los estadistas, los políticos pronostican que esto puede pasar. Decía, son ideas, que es como las olas del mar, que vienen y van, aparecen, desaparecen. Las cosas no van a ser así. Se rehusaban a ver. Ellos pensaban que la gran desgracia en realidad, ¿cuál fue? Falta de ánimo, porque la predicación ya estaba hecha, ¿sí? La inversión de una vida que se gastó,
se gastó motivándolos, se gastó visitándolos, se gastó tocándoles las puertas, se gastó rogándoles, suplicándoles para ir a su tierra. Ellos pensaron que eso era cualquier cosa, no supieron qué significaba eso. Ahora, cuando más o menos perciben que la cosa se pone seria, entonces ellos tratan de animarse, tratan de decir, solo son ideas, son pronósticos, son miedos de la gente, son esto, lo otro, ¿no? Ellos no sabían que, hoy sabemos que eso fue lo grave, ¿sí? Y recuerde, lo tremendo es que Pablo no dice la apostasía, que aquí hizo la apostasía, creían, piénselo, ellos nunca lo tiraron palos a Teodoro Herz, lo aplaudieron, se gozaron con sus sermones, lloraron algunos con sus sermones, pero a la hora de apoyar esos sermones, apoyar esos proyectos, ¿sí? Simplemente no lo hicieron, y los que lo hicieron no lo hicieron con ánimo, lo hicieron como que fuera una carga, como que fuera algo pesado, ¿sí? Recuerde eso, y eso es lo que Dios nunca va a aceptar. Un servicio hecho a Dios y que te sea pesado, mejor no lo hagas, no cuenta, eso es todo, no sirve. Por eso yo le decía, de lo que yo solamente nada más me preocupo es que la gente no vaya a estar haciendo un servicio y que sea pesado para ellos, ¿sí? Prefiero pues tal vez así, hablar y que la gente esté en sus casas con toda tranquilidad. Que no sea pesado, porque si algo les es un poquito pesado, les es una pequeña carga para ellos, si no es su gozo y su felicidad, de nada sirve, porque hay una apostasía de por medio manifestándose. Exactamente es lo mismo. Entonces dice, existían, y usted si quiere lo busque, si no, no, pero yo los voy dando estos datos. Existían oleadas de pasión y de odio, oleadas de completa demencia. O sea, parecía... Decían, saquearon tal barrio judío, mataron 2, 3 judíos por acá. Ocurría todo eso, ¿sí? Y la gente se asustaba, decía, bueno, ya va a pasar, ya ha de calmarse, ¿sí? Y luego dice, se disolvían en la nada. Aparentemente se calmaba. Hemos visto eso. Hemos visto esas oleadas, hemos visto esas cosas cambiando de un momento a otro, ¿no? Y bueno, pasa, va a pasar y va a pasar, ¿sí? Ahora dice... Toda la humanidad vivía en aquel mar, excepto unas pocas individualidades refugiadas en las islas tan elevadas y secas que quedaban siempre fuera del alcance de la corriente humana de la vida, que era pues la gente culta, la gente educada, como este dueño de esta universidad. Entonces dice, en la Edad Media se levantó una oleada de odio y de ignorancia contra los judíos, mientras los cruzados mataban judíos, ¿no? La Edad Media, pues aproximadamente del siglo V al siglo XV, ¿sí? Casi 1000 años de masacre a judíos, pero ahora ellos están viviendo la época más dorada que han vivido los judíos. Nunca los judíos habían disfrutado tanto, nunca habían llegado, piénselo, a tener tanta opulencia, tanta bendición, tanta grandeza, como en esa hora antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue el punto más alto a través de toda la historia que les tocó vivir, ¿sí? Entonces ellos recordaban, dice, que hubo esas masacres con las cruzadas en la Edad Media, pero pasó la época que se acusaba a los judíos de todo, que ellos eran los culpables de la peste, los culpables de la escasez de lluvias, de la abundancia de lluvias, de todo eran culpables. Pero ellos pensaban, ya pasó, porque ahora ellos decían, de Alemania han salido grandes hombres como Heine, como Rothschild, como Karl Marx, como Mendelssohn, Freud, ¿sí? Aquellos hombres pues eran alemanes, ¿sí? Y también eran judíos, muchos de ellos. Y ahora las leyes han cambiado. Antes tal vez la gente pensaba era el odio porque eran ignorantes. Hermano, nunca las cosas han sido por ignorancia, simplemente ha sido porque hay una guerra entre Dios y Satanás. Es porque hay una guerra entre el bien y el mal, es porque hay una guerra entre el plan de Dios y el plan del enemigo. Pero la gente piensa que era pues simplemente otros tiempos. No, es simplemente dos potencias en escena. Entonces, voy a leerles porque por acá quiero llegar a unas partes. Dice, este personaje, por más que Alemania, dice, cabalgaba sobre esta oleada, Johann Clement, no se volvería de espaldas y echaría a correr. Porque ¿cuál era la salida? Ya se había predicado, ya se había motivado, vamos a la tierra, vamos a la patria.
desde 1890 aproximadamente. Ahora ya estamos en 1937. Ellos, hermano, tienen recursos, tienen bendiciones, pero ellos piensan que solamente, piénselo, en esa edad donde necesitaban recursos, lo tenían. En esa edad donde necesitaban dinero para comprar tierras, lo tenían. Fue la edad más bendecida para ellos. El problema es que no supieron para qué han sido bendecidos. No discernieron para qué ha sido tanta bendición a ellos. Se cegaron, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, que decían, no voy a echar a correr, no me voy a ir huyendo. No dejaría atrás no dejaría, dice, ni dejaría de estar convencido, pues que el pueblo alemán, la gran herencia cultural hacia el pueblo alemán, acabaría por desembarcarse de los elementos anormales que se había apoderado temporalmente del gobierno del país. Entonces ellos pensaban, tenían confianza en Alemania. No vamos a pensar que Alemania va con que hoy son una cosa, mañana no sabemos. Ellos veían eso, pero se aferraban y se entercaban. Esto ya tiene que pasar. Esto ya tiene que pasar. ¿Sí? Esto va a ser diferente de aquí a unos días. Tranquilo, no tenemos por qué huir. Esto va a pasar. Entonces dice, este personaje iba contemplando cómo caía golpe tras golpe. Él veía que venían golpe tras golpe. Primero se desataron las atrocidades verbales. Entonces, primero, ¿qué era? Insultos a ellos. Recuerde que este odio y esta masacre fue a Israel. Todo el mal que vino a Israel. Pero este mal que viene, acrecentándose y terminará en gran tribulación, es mundial. Mundial. Allá solo era para Israel. Aquí es mundial. ¿Sí? Por eso recuerde, para ver lo que simplemente va a desenvolverse bajo el séptimo sello, ¿sí? Es importante que miremos la forma en la que va a suceder, es por la vía de la séptima trompeta. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué es lo que vino? La apostasía. El entendimiento tenían la revelación, tenían la predicación, tenían el enfoque, tenían la propuesta, tenían los recursos, todo lo tenían para haber sido a su tierra. No le pusieron ganas, no le pusieron ánimo, ¿sí? No le pusieron la visión para eso. Simplemente no trabajaron en eso, no decidieron ser felices y trabajar en ese proyecto, ¿sí? Entonces recuerde, la apostasía, que no puede evitar la apostasía que venga el entendimiento, que venga la verdad, que venga el avivamiento de la enseñanza. Pero una cosa hace la apostasía, no le deja a la persona identificarse con ello. No le deja a la persona identificarse con lo que sabe. No le deja a la persona operar lo que sabe. No le deja a la persona disfrutar lo que sabe, emprender acciones y ser feliz operando lo que sabe. ¿Sí? Recuerde eso. Entonces, ellos habían visto eso. Primero que eran ataques verbales. Luego vinieron las acusaciones y las insinuaciones escritas. Empezaron a acusarlos ya. A cada judío se le acusaba de algo, ¿no? Y empezaron a perder sus derechos. ¿Qué más? Después se produjo un boicot a los negocios. ¿Sí? Se les privaba. Hoy día por eso, allá solo era una privación. ¿A quiénes? Solo los negocios judíos. Solo a ellos se les privaba, solo a ellos se les insultaba porque solo ellos nomás eran los que tenían la promesa, solo ellos tenían la posibilidad, solo ellos tenían la opción. ¿Pero por qué la privación aquí es mundial? Porque todo el mundo tiene la misma opción. Porque hoy tiene todo el mundo la misma opción. ¿Sí? Recuerde eso, lo que fue allá solo para los judíos, aquí es para toda la tierra. ¿Sí? ¿Y dónde terminará? Mire según la Biblia. Entonces, después de que se produjo el boicot a los negocios, después a los profesionales hebreos, después todavía las humillaciones públicas, después las palizas que se les daba, después el tirar de las barbas de los judíos, todo eso empezó a ir ahí de una a otra, de una a otra. Y a continuación vino el terror nocturno de las camisas pardas, por último vinieron los campos de concentración, vinieron la Gestapo, las SS, los Kripo, los Rasha. Pronto cada familia alemana estuvo bajo una vigilancia nazi y la argolla de la tiranía cerró más y más hasta ahogar y matar la última voz de protesta. Pero todavía dice este
profesor, como todo judío, y como la mayoría de todos los judíos de Alemania, siguió creyéndose inmune a la nueva amenaza. Veía que muchas cosas venían y ellos pensaban, sí, pero a nosotros no nos ha de pasar eso. Sí, a nosotros no nos ha de pasar eso. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la desgracia? ¿Por qué pasó eso? Porque ellos, sí, no abrieron sus ojos, no despertaron, simplemente no le pusieron ganas a la propuesta que tenían por delante. Dios ya había hablado al profeta, Dios ya le había dicho en 1916, cuando seas mayor habrá un mensaje, no se vayan a su tierra, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Dios sabe que esa es la hora, es el mejor momento, les conviene a ellos, pero ellos no querían hacer, y como ellos no querían hacer, Dios empezó a retirarse, y cuando Dios se retira, entonces empezaron a perder sus libertades, empezaron a perder su respeto, su reputación, su trabajo, su economía, todo eso. Es casualidad, se aferraban, porque la gente piensa que puede desacreditar y quitarle el valor cuando Dios se hace una obra y no pasa nada. ¿Se acuerdan cuando predicó Juan el Bautista y luego el Mesías? Simplemente lo rechazaron, lo crucificaron, dijeron se acabó todo. No, señor, fueron arrasados el año 70. La desgracia más grande que puede pasar al ser humano, no saber el día en el que vive y no saber dar el respeto debido al programa de Dios. ¿Qué es esa apostasía? Simplemente la falta de respeto, la falta de honra, la falta de ver correcto hacia lo que Dios está haciendo. Una cosa es cuando el hombre hace algo, ¿qué importa lo que haga el hombre? Si le faltas o no el respeto, no es nada. Te ganarás problemas salvo solamente con el hombre. Pero en este caso la peor desgracia es que la luz viene, ¿sí? Y el hombre no ama la luz más que las demás cosas. Entonces, ¿qué sucede? Dice todavía este profesor, este dueño de la universidad judía, como la mayoría de judíos pensaban, bueno, no creo que nos vaya a alcanzar a nosotros. Pensaban que eran inmunes a la nueva amenaza. Ellos decían, mi abuelo estableció esta tradición en la universidad. La universidad era la isla para ellos, ¿sí? Era el santuario para ellos, que se identificaba a sí mismo como absolutamente, él se identificaba a sí mismo como un alemán. Entonces ellos veían consolándose. Por eso, ¿qué está pasando? Queremos mirar conforme la profecía, porque usted y yo hoy tenemos la salida, ¿sí? Hoy las cosas pueden detenerse, recuerden, no se puede evitar que estas cosas paren, solo se puede que dejen de ser, no dejarán de ser, pero se puede detener, porque eso sí está escrito, eso sí está profetizado. Hay alguien que al presente lo detiene. Usted quiere que las cosas se detengan, pero ¿para qué? Usted quiere que las cosas otra vez se calmen, ¿para qué? Tiene que tener un porqué definido. Hay mucho poder en el creyente cuando tiene un propósito, porque las cosas empezaron a rodar, ¿sí? Quiere que las cosas se detengan, ¿para qué? Quiere que los servicios continúen, ¿para qué? Quiere que las predicaciones continúen, ¿para qué? Tiene que haber un porqué definido, recuerde eso. Entonces hay una profecía que si hay alguien al presente, solo lo puede detener, no es que lo va a sacar fuera de carrera, pero una vez que se sale, se acabó todo. ¿Sí? Miremos según la profecía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Dice, hasta que empezó a llegar las noticias de las nuevas leyes que se dieron contra ellos, ¿sí? Y que cada día se hacía, lo que empezó nada más algo local, se empezó a hacer nacional. Lo que nada más afectaba a los judíos de barrio, ahora empezó a llegar a las altas esferas, hasta que llegó a él. Y un día llegó a él un documento. Él es un hombre importante, y Alemania necesitaba esa gente importante. Pero tienes una sola salida, declaración jurada. Declara que es un error, tus documentos, todo renuncia. Y por declaración jurada que tú eres alemán de nacimiento. Es tu única salida. Entonces, mire la forma en la que él pensaba, dice. Mi padre, mi abuelo enseñaron aquí. Yo nací en esta casa. Mi vida, las únicas cosas que he querido, las únicas cosas que he amado, siempre están en estas habitaciones. Y mi ambición es que después de mí continúe mi hijo. No tenían planes, el plan de Dios no era su plan. Ellos simplemente se acostumbraron
porque les fue bien. Nunca les había ido bien, pero le fue bien al abuelo, al papá, ahora a él, ahora quería que le vaya bien de esa misma manera a su hijo. Recuerde, ¿para qué es nuestra jornada aquí en la tierra? Nunca debe perder la visión. ¿Para qué es la jornada en la tierra? ¿Sí? Recuerde eso. Por eso la clave en este día es que su pensar realmente sea el correcto. Hasta que el 19 de noviembre de 1938 se decretó esto. ¿Sí? En ese mismo día que se decretó este decreto, ¿qué decía? De hoy en adelante, ningún judío puede dirigir negocios ni empresas. Igual que hoy, usted dice, tengo mi negocio, no puedes vender. Como decía el hermano, pero estoy pintando adentro de mi casa. Sí, pero cierra tu puerta. ¿Sí? Pero estoy adentro, no, o sea, te denunciamos, te tomamos fotos, te quitamos la licencia, te ponemos multa, ¿no? ¿Qué cree? ¿Cómo ve usted? Seguro que a veces alardeamos, somos águilas y podemos gritar, somos águilas. Pero si usted es un águila, debe mirar la forma en la que miran las águilas, lo cual es el espíritu de los profetas, la unción de los profetas. ¿Sí? Para saber qué está pasando, pero según la Biblia, según la profecía, o nos dejamos mover nuestro modo de pensar y pensamos que la venida del Señor está cerca, pero no entendemos lo que está pasando. Ninguna mente engañada, ninguna mente absorbida por la mentira podrá irse en el rapto. Ninguna forma de pensar equivocada y de ver equivocado podrá irse en el rapto, porque la mentira no entrará ya. Usted tiene que asegurarse que su mente no sea infectada de mentira. Su ver no tiene que ser errado. Tiene que pegarle al blanco en la manera que usted ve las cosas hoy. Tiene que pegarle al blanco en la manera que usted ve las cosas hoy. La manera que usted entiende hoy las cosas. Tiene que pegarle al blanco. Hemos visto un avivamiento de la palabra de Dios. La gente se pregunta, es que tiene que haber allá, tiene que haber acá. Bueno, sí, siempre he dicho, espero que usted lo vea las cosas por la Escritura. Espero que mire la palabra de Dios por la palabra de Dios. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer, dijo Pablo, el que esté firme, mira que no caiga. Si estáis en fe, examinaos a vosotros mismos. Eso podemos hacer. Sí. Podemos encendernos nuestro ánimo en conocer y en mirar las Escrituras, pero si usted realmente está satisfecho en su manera de ver, de pensar y de entender las cosas, nadie lo puede sacar de ahí. Pero cuando usted tiene un anhelo, un deseo, quiero ver el ver correcto, quiero entender el entender correcto, quiero captar lo correcto, Dios no va a fallar en venir y enseñárselo, en activar en usted las cosas que usted necesita. Pero el problema es que muchas veces ya hemos definido mi manera de ver, pienso que ya es la correcta, veo las cosas como debo verlo. Pero cuando esto ocurrió, dice, ahora sí ningún judío puede dirigir empresa ni negocio. Desde hoy en adelante ningún niño judío puede entrar en una escuela pública. Las leyes cambiaron de un momento a otro. Pero aquí era solo para judíos. Pero aquí vemos cambios para el mundo entero. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Porque allá solo el mensaje era para judíos. Tienes que regresar a tu tierra, solo era judíos. Tienes que regresar a cumplir profecía, solo era para judíos. Pero aquí tienes que entrar al mensaje del séptimo ángel, es para todo gentil. ¿Usted cree que Dios envió su mensaje y va a quedarse con los brazos cruzados cuando la gente lo menosprecia? Cuando la gente se inventó todo tipo de doctrinas, ¿por qué cree que está pasando estas cosas? La apostasía. Una sola respuesta, la apostasía. Tiene consecuencia. Usted tiene que mirar con la palabra de Dios. ¿Es águila? Su lenguaje revela, su ver revela lo que usted dice que es. Esto no se trata de un jueguito religioso de palabras o de alardeos egocentristas de soy la novia, no señor. Sí. Esto no se trata de que usted tampoco, la apostasía es una unción que no le evita a usted ver la profecía, deleitarse con la profecía, oír el sermón correcto, ver el enfoque correcto, aprendérselo de memoria, el mensaje de ser nación y todo. El problema es, ¿qué haces por ello? ¿Qué haces por ello? Ese es el punto allá. Nadie se ignoraba. Y ni siquiera hoy lo ignoran, años después no lo ignoran. Lo que Teodoro Herz hizo y lo que es para ellos.
y la obra que hizo para ellos. Y solo duró poquito tiempo, 10 años nada más su obra. ¿Y sabe qué es lo único que hacía? Escribir unos cuantos libros, escribir el libro Estado Judío, ¿sí? Y decirles, vamos a la tierra, compremos aviones, establezcamos esto. Y no, aparentemente era algo que ya sabían. Pero ¿dónde estaba el secreto? Les decía, esta es la hora, vamos, entremos, actuemos. Todos estaban de acuerdo que esa era la verdad, pero actuar, no lo querían acompañar en la acción. No lo querían acompañar en la acción. Piénselo. Examinemos nuestro camino, examinemos nuestra realidad, porque nosotros podemos alardear, ¿sí? Pero muchas cosas mal hechas, como vivieron allá. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto estamos acompañando la profecía? ¿Cuánta fuerza estamos haciendo en la profecía? Piénselo. Si usted estudia la palabra de Dios, se va a darse cuenta por qué las cosas pasan y cómo parar esto. ¿Sí? Dice aquí, desde hoy en adelante ni un niño judío puede entrar en un parque público o jardín de recreo. Se estableció una multa especial de $150 millones, queda impuesta por la Presidenta sobre todos los judíos de Alemania. Desde hoy en adelante todos los judíos deben llevar una banda en el brazo con la estrella de David. Decretos ahora sí contra los judíos. Ahora sí están endeudados, tienen que pagar multas. Fíjenselo. Se acabó los derechos. Soy alemán, tengo derechos. ¿A dónde? Hermano, esa gente no oyó Theodor Herz. Esa gente no sabía el mensaje. Esa gente, cuando eso ocurrió, entonces este personaje ahora dice voy a escapar, y cuando va a escapar se le complican las cosas, porque su esposa hacia adelante el parto, no puede moverlo, y sabía que tenía un día, 2 días para escapar, y no pudo escapar. Ahora su única salida era que sus hijos escapen, sus pequeños niños, 3 niños, y va a buscar a la agencia judía y le dicen, bueno, le vamos a buscar un pasaporte por ahí para hacerle escapar. No, dice, mis hijos, tengo 3, solo le damos opción a 1, dice. ¿Y sabe qué le dice? Por eso le digo, son cosas tremendas aquí. Cuando dice, en este diálogo, cuando habla con este judío, con esta agencia judía para que lleven sus niños, le dice, yo tengo 3 niños, a ellos debe hacerles salir. Y el agente judío le dice, ¿debo hacerles salir a ellos? A usted, dice, yo le puedo ayudar, a sus hijos no. Debe hacerlo, le dice, debe hacerlo. Gritaba el padre desesperado. ¿Cuánto tiempo se aferraba y se aferraba y se aferraba? La gente pensaban que ese mensaje era cualquier cosa. La gente piensa que el mensaje hacia la palabra de Dios es cualquier cosa. Algunos piensan que es más o menos regular, otros piensan que es un poco importante, otros piensan que es algo bueno. Sí. Y nadie le pega al blanco. Recuerde eso. Y cuando eso ocurre, le dice este agente judío, ¿no ha visto fuera la multitud? Todos quieren salir de Alemania ahora. Y es 1939. Ahora sí todos quieren salir de Alemania, le dice. Cinco años enteros les hemos pedido, les hemos suplicado que abandonasen Alemania. Les tocaban la puerta. Vamos, les llevamos. Les rogaban, lo que recibían era menosprecio. ¿Sí? Pensaban,
Tal vez ha de querer que yo le apoye. Lo consideraban molesto, por eso dice, les hemos rogado, les hemos suplicado que abandonasen Alemania. Ustedes siempre decían, somos alemanes, no nos harán nada, decían ustedes. ¿Y ahora qué puedo hacerle? Si ustedes nunca quisieron, solo mande un hijo, no puedo más. Ahora lloraban, ahora tenían que despedirse de sus pequeños. Hermanos, si usted y yo somos creyentes y nuestra fe está edificada, ¿en qué está edificada? Si nuestra doctrina, si nosotros tenemos una doctrina, ¿sobre qué está basada? Y si está basada sobre la revelación de los 7 sellos, ¿no es la 7ª trompeta paralelo al 7º sello? Y si eso es verdad, entonces no es verdad lo que les pasó a ellos. La misma escena que pasará, ¿ve usted, al pueblo gentil? Después de esta escena, piénselo cuando ven que no hay salida. Piénselo. Recuerde eso. Ese hombre terminó perdiendo la mente, porque él sabía, ¿sí?, cómo lo separaron. Él sabía dónde terminaron el resto de sus pequeños, su esposa, ¿sí?, y sabía que era culpable, y sabía que pudo haber hecho más, ¿sí? Y hoy día yo y cada uno de los creyentes debemos saber, esta es la hora más sagrada y más solemne, esta es la hora donde Dios detesta que alguien sea obligado, que alguien sea presionado. Esta es la hora donde la gente, sí, que ya sabe, sí, hermano, sí, yo ya sé la palabra, ¿a mí qué me vas a enseñar? Seguro nada, ¿sí? Pero esta es la hora de que usted tenga libertad, esta es la hora de que usted decida, esta es la hora de que le garantizo que usted recibe lo que desea. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque usted así lo desea y no se da cuenta, porque usted así lo quiere y no se da cuenta. Simplemente lo que está causando estas cosas es los llamada gente del mensaje, porque eso es lo que pasó bajo la 7ª trompeta. Ellos causaron eso. El profeta dice, ¿qué pasó? La mano amorosa del Señor tuvo que retirarle su ayuda, tuvo que retirarle su apoyo, tuvo que retirarse Dios, y se activó el antiguo imperio romano para quitarles todos sus derechos, para quitarles, piénselo, sutilmente, así de simple, así de sencillo, ¿sí? Tenemos toda esta oposición, ¿sí? Pero usted se da cuenta por qué nosotros hemos creído la forma que usted siempre a veces cuestionaba, ¿sí? Ya muchos querían el nivel antiguo de iglesia, de un sistema liderado por hombre, de un orden de diáconos. A ver, ¿dónde está su orden de diáconos ahora, pues? A ver, ¿dónde están los síndicos ahora? A ver si ni de más de 10 personas pueden reunirse en un lugar. A ver, ¿dónde está el sistema? ¿Se da cuenta que el sistema puede ser hecho pedazos? ¿Se da cuenta de eso? No es que el predicador tiene que estar ahí. ¿Dónde puede estar ese sistema ahora? La gente se aferra a cosas que nunca debiera haberse aferrado. La gente se aferra a cosas, a manera de hacer las cosas, y no a lo que debe aferrarse. ¿Sí? Por eso yo les decía, uno ve cómo es que las cosas van tomando lugar. Si hay algo que nunca queremos, es que nunca queremos participar en algo que la gente sea forzada a algo. Hay mucha gente que disfruta, hay muchas reuniones tan especiales, pero basta que 2 o 3 estén en atmósfera equivocada. Es horrible eso. Y yo le pido a Dios, no quiero eso. No quiero eso. Yo prefiero esto. Sí. Prefiero esto. Porque simplemente es operar fuera del plan de Dios, fuera del programa de Dios, bajo presión, bajo obligación, o solo por compromiso, solo por política, solo por una actitud nada más de respeto. No. Venimos visualizando estas cosas, uno percibe que las cosas van a tomar lugar. Por eso recuerden, yo les dije, ¿saben qué? Prefiero un lugar, ¿sí?, donde solamente hablar desde ahí, cada uno en su lugar, porque uno percibe, ¿sí?, estas cosas. Sí, sé que muchos lo disfrutan, sé que muchos, pero basta que haya 2, 3 hermanos. En una atmósfera equivocada la cosa no funciona.
Entonces, en esta hora yo quiero anhelar, si quiero una oportunidad, ¿cómo la quiero? La quiero con 2, con 3 personas, con una persona, pero en una atmósfera completamente identificada con el plan, con el programa que para ellos, ¿sí?, no encuentren pesado como encontraron pesado el programa de Dios para ellos. Era el mejor programa, era la mejor salida y lo encontraron pesado. Y cuando se retiró Dios, ahí sí fue pesada la cosa. ¿Se da cuenta? Entonces simplemente queremos a Dios en escena. Lo primero que tenemos que garantizar, queremos a Dios en escena. Y Dios no va a estar en escena para apoyar a una costumbre religiosa. Dios, hermanos, no es que queremos predicación, tampoco Dios va a estar en escena solo para apoyar y satisfacer su gusto de una religión, una predicación. Tampoco yo quiero prestarme para eso. No quiero ser un colaborador y un apoyador de una fe religiosa, de una fe que cree en un sistema religioso y solamente se contenta con una rutina religiosa. No quiero ser una herramienta para eso. Si Dios me da oportunidad y todavía me deja en la tierra, yo quiero estar donde Él está, donde Él es invitado, donde Él va a ser honrado, donde Él va a ser amado, donde Él va a ser servido, donde Él va a ser reconocido. Yo quiero estar, yo quiero decidir eso. Yo quiero decidir una nueva realidad porque ha sido hecho una parte. Queda la escena final. Sí, examínelo por donde usted lo examine. Ha sido hecha la primera parte. Sí. Recuerde eso. Por eso le dijo, ¿qué es? Deja que la profecía salga. ¿Sí? Ha sido movido hacia la palabra de Dios, ha sido movido hacia ese compañerismo, ha sido movido a un compañerismo con gente que cree la palabra de Dios, pero solamente faltaba la vida. Y la vida no va a venir forzadamente. La vida no va a venir a donde no se quiere, a donde no se disfruta, a donde no se es feliz con ello. Son 2 fases que usted mira por la profecía. Y tenemos suficiente respeto a Dios, suficiente respeto a su palabra, suficiente respeto a usted, hermano, para no dejarnos envolver con ningún espíritu que tal vez usted hasta pueda malentender, como decía algún hermano, me suena horrible, eso me suena feo, que me diga que un predicador no tiene responsabilidad conmigo, cuando es lo normal que un predicador ahora sí está comprometido con esa iglesia, con eso. A ver, ¿dónde estaría el compromiso ahí? Y si no hay creyentes que se paren y quieran a Dios en escena, ¿sí? O donde estén 2 o 3, pero a Él en escena, ¿usted cree que va a parar la cosa? Solo hay alguien que al presente lo detiene. Y el profeta dice, ¿quién lo detiene? La gente con el Espíritu de Dios en escena. La gente con el Espíritu Santo en escena. Entonces, ¿cuál es el secreto? Le estoy dando el secreto. ¿Sí? Usted es más que la cura, usted es más que la solución. Su corazón, ¿sí?, si se estimula y se decide a operar en esa realidad, en esa espera, en esa decisión firme y valiente, decidida, sin hipocresía, con hechos, mostrándole a Dios lo que quiere. Porque yo he decidido eso. ¿Sí? He decidido empezar de nuevo. ¿Sí? En esa realidad, pero en esa enfoque, en esa dirección. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por eso nunca he estado atado a nada, nunca he estado comprometido con nada. Porque no somos nada. Y no podemos darlo nada a usted, que usted no tenga, que usted no pueda. Solo hay alguien que realmente usted y yo necesitamos. Y Él nos ha dado lo más grande, que es su palabra. Pero es decisión suya tomarlo o no tomarlo. Pero lo que es usted, lo que soy yo, nos conviene desearlo a Él, ir en pos de Él, no ir en pos del uno del otro, no ir a buscar la honra solamente del uno del otro, ir en pos de Él. Entonces recuerde esas cosas. Esta es una escena tremenda. A mí no me importa, piénselo, hermanos, que no hay problema si no hay que predicar, si no hay que transmitir. ¿Sí? Usted dice, hermano, hay tantos hermanos. Si realmente anhelan a Dios en escena, tendrán a Dios en escena. Eso está garantizado, que no hay una persona, una sola en un país que sea honesto de corazón, que Dios no lo visite. Y yo no me creo indispensable. ¿Sí? Y nadie es indispensable. Pero en esta hora todos necesitamos una decisión. Porque esto no es broma. Podemos estar como este Johann Clement o como los demás judíos. Y ha de pasar. De terribles más hemos salido. Esto ha de ser temporal. ¿Fue así? Por eso hemos visto. Y ellos tenían la predicación, tenían la enseñanza, tenían la advertencia. Voy a leerles un poquito.
En el mensaje, Dios no llama al hombre a juicio sin primero advertirlo. Solo un poquito nada más, rápidamente vamos a parar por acá. Pero solamente por el tiempo, yo por eso le dije vamos a avanzar un poco para que usted capte el cuadro. Obviamente hay cosas que nos ha faltado el tiempo para ir al mensaje, pero los que leen y estudian saben de lo que estamos hablando. Dios no llama al hombre a juicio sin primero advertirlo. Simplemente advertirlo. Párrafo 30. Párrafo 30. Escucha esto. Dios nunca, ni siquiera trae juicio sobre la tierra sin primeramente darle a la gente una advertencia. ¿Usted qué cree que es esto? De que no tenemos la posibilidad de reunirse, no tenemos la posibilidad de compañerismo. ¿Y sabe qué? Esto puede prolongarse. Porque de aquí dijeron 14 días. Luego dicen estos 14 días nada más para saber, porque lo normal va a ser 3 meses. Y de los 3 meses puede ser 1 año de ahí. Y de ahí creo que más o menos podemos ir a los 3 años. ¿Sí? Eso dicen ellos, ¿ve? Esas son sus estadísticas. Pero para que no se alarme la gente hay que ir de a poquito soltándoles el tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas son sueltas? ¿Sí? Porque todo diablo y todo demonio y todo espíritu, porque enfermedades son demonios, primero tienen que ser autorizados por Dios. Y Dios no suelta nada si primero no advierte primero. No hemos clamado servicio tras servicio que más vale que lo viva como que se fuera su último servicio, más vale que lo disfrute, más vale que realmente no sea obligado, no se sienta presionado, porque Dios terminará dándole el deseo de su corazón. Esto es eso. ¿Sí? A muchos hermanos, no, yo sí me gustan los cultos, piénselo, ¿cuál es su programa a favor de la palabra de Dios? ¿Lo tiene? Sea honesto, si lo tiene. Porque pero ellos no tenían programa, el que tenía programa era Theodore Herz. Los demás solo lo querían disfrutar, querían decir amén, querían decir aleluya, querían gozarse, danzarse, pero no querían ellos el programa. Porque no estaba en su corazón. La apostasía trajo esa consecuencia. La apostasía es el preludio, ¿ve usted? Lo que producirá, y ahí es donde se verá que la gente va a recapacitar igual que Josué. ¿Qué pasó? Dijo. ¿Por qué Jai nos derrotó? Algo está mal, eso no es la promesa de Dios. David miró la muerte viniendo y dijo, espera, algo, esa no es la promesa de Dios. ¿Sí? Rápidamente se detuvieron. Entonces hay gente que no puede no considerarlo, pero recuerde, esto no es casualidades. ¿Usted cree que casualidades los eventos que hemos tenido? Yo rápidamente vi el viaje a Colombia, ahí empezó todo. ¿Sí? Por eso me paré por completo. Yo sabía que no tiene que ver con las cosas afuera, simplemente la palabra de Dios es lo más grande en la tierra. Y uno empieza a temblar, no vaya a ser que la gente lo esté mirando como otra cosa y no como lo que ella es. ¿Sí? Y desde ahí no se ha ido deteniendo la cosa. Entonces, mire, Dios nunca ni siquiera trae juicio sobre la tierra sin primeramente darle a la gente una advertencia. Dios nunca hace nada sin primero declarar lo que Él va a hacer. No puede nada pasar si primero que Él no lo advierta. Él le da a la gente que escoja. Ustedes pueden hacer el bien o el mal. Dios nunca puede cambiar su naturaleza. Su programa nunca puede cambiar lo que Él empezó, porque Él es infinito y su programa, sus ideas, todas son perfectas. Así que Él dice, eso mostraría que Él aprendió si lo cambiaría, ¿ve? Él no puede aprender más. Su primera decisión es perfecta. ¿Y cuál es la decisión de Él? Que la novia y el pueblo que va a tener es el que lo anhela a Él, el que lo desea. ¿Sabe por qué? Nadie más puede hacer de usted la novia de Cristo. Él, solamente Él. Él, como lo hace, en cada sermón tiene que estar Él, si no nos sirve nada. En cada compañerismo tiene que estar Él, si no nos sirve nada, porque solamente Él, yo le haré ayuda idónea. Ahora, ¿cuánto lo anhela Él? ¿Cuánto estudia y busca captar que sea Él? ¿Sí?
Recuerde eso. 34. Nos damos cuenta que su naturaleza aquí siempre es advertir al hombre antes del juicio. Advertir a una nación antes del juicio y demás. Él siempre da su advertencia. Un recordatorio a nosotros, de una responsabilidad. Nosotros somos responsables. Dios nos ha puesto aquí en la tierra por una razón, y esa razón es por la cual nos ha puesto aquí. Nosotros somos responsables a Él por esa razón. ¿Sí? Hay responsabilidad detrás de eso. Claro, hemos estado tantos años en religión que queremos y luchamos por hacer de esto una religión más. Luchamos a hacer por los cantantes, por la música, cantos denominacionales igual como los demás. Luchamos a hacer por los cantos, tratamos de hacer al predicador un predicador denominacional más, porque hemos vivido tanto en un mundo denominacional que queremos jalar hacia eso y Dios nunca lo va a permitir y un verdadero creyente tampoco lo va a permitir, ¿sí? Pero qué glorioso y qué poderoso, ¿sí? Va a ser cuando el creyente realmente crea, quiera y acepte, anhele y desee lo sobrenatural. Como le dije, el hombre fue hecho para controlar todo, fue hecho para, él tiene el control, todo está bajo su dominio, bajo las reglas de Dios. Pero ahora cuando nos damos cuenta nos volvemos, ve usted, tan indefensos y tan propensos a perderlo todo en un momento, ¿sí? Y no vaya a pensar como pensaban allá, ya de pasar. ¿Qué es lo que deberían haber hecho ahí? Cuando las cosas vinieron, rápidamente debieran a ver cuál es el programa de Dios. Y yo voy a ponerle ganas, voy a poner el hombro ahí. ¿Sí? Voy a poner el hombro ahí. Piénselo. ¿Sí? Piénselo, hermanos. Servicios que a veces, bueno, no voy a hablar las cosas. Espero que usted lo capte. ¿Sí? Espero que usted capte estas cosas. Porque recuerde eso. Está escrito en la palabra de Dios, estos puntos. El creyente, hay tanto poder en el creyente, tanto poder en el Hijo de Dios, y para que las cosas cambien tenemos que nosotros tomar decisiones. Él es el que se necesita en escena. Él es el que traerá a escena a la novia. Él es el que sabe cuál es el material. Él es el que sabe usar ese material. ¿Sí? Él es. Entonces, allá que era, el programa de Dios se veía duro. Escondían sus hijos, le decían, necesitamos jóvenes allá. Rápido hacían, van a venir estos a buscar a llevarse a mis hijos. Sí, van a venir, ¿sabes qué, hijo? Ándate a Estados Unidos, ándate allá, mándate a estudiar por otro país. Ellos decían, hay que cuidar, piénselo. Pensaban que era una desgracia meter sus hijos allá. Pensaban que era una desgracia invertir su familia allá. Ellos lo veían, no lo veían como deberían verlo. Yo no sé usted cómo ve la palabra de Dios, no lo sé. Hay gente, por eso a veces digo, una de las cosas que más a veces me dolía, sí, es cuando me decían, hermano, también tenemos la palabra, pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está esto? ¿Esperas algo más? ¿Estás esperando la gran tribulación? Porque los milagros fueron para vindicar el ministerio del séptimo ángel. A Dios no le puedes ordenar que él haga lo que se te antoja. Él ya dijo en su palabra que haría. Y tienes que mirar qué está escrito, qué está profetizado. ¿Sí? ¿Qué espera usted? Piénselo. Mire por la palabra de Dios, abra sus ojos por la palabra de Dios. Este es el tiempo más determinante, más glorioso, más poderoso. ¿Sí? Esta es la hora más sublime, más poderosa, porque es la hora más determinante. Esta es la hora donde la vida va a empezar a fluir hacia los creyentes. Pero usted cree que Dios va a fluir su vida a gente que no tiene el veredicto correcto de lo que es su palabra. No tiene el veredicto correcto, piénselo, llega la hora donde nuestro compañerismo tiene que ser real y verdadero. Pero para que eso sea así, nosotros tenemos que conocernos, no solo físicamente, tenemos que conocernos bajo el discernimiento de espíritus, no bajo el discernimiento de razonamientos, bajo el discernimiento de imaginación, bajo el discernimiento de la vista. Tenemos que reconocernos bajo el discernimiento de espíritus. Porque discerniendo el cuerpo del Señor, falta de discernimiento del cuerpo del Señor, era juicio, era muerte. Porque no puede haber verdadero compañerismo si no hay discernimiento del cuerpo del Señor. Y eso no es por vista, eso no es por mente humana, eso no es por entendimiento humano. Eso es por la palabra de Dios. Eso es más allá de su parecer, de su gusto y de su entendimiento. Así que, hermanos, qué libertad más gloriosa en la que nos encontramos. Yo le agradezco a Dios por ser libre de esa manera, y le agradezco a Dios también porque queremos ver a los hermanos libres de esa manera, ¿sí? Pero también queremos una decisión, queremos a Él en escena. Nadie más va a cambiar las cosas. Y esto no va, ¿usted cree que esto va a salirse del cuadro? No, esto solamente puede detenerse. Voy a volver a Tesalonicenses.
Porque eso fue creciendo, se detuvo, dejó de ser lo que pasó con Israel. No, Señor, eso avanzó hasta que terminó en el segundo ay. ¿Sí? ¿Dónde terminará la escena final? En el tercer ay. Recuerde eso. Usted mire por las Escrituras, no tenga expectativa errada, cuídate de tu manera de pensar, dijo, en cuanto a la venida del Señor, vigila tu entendimiento. ¿Sí? Rápidamente. Miramos el capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis? O desde el 4, este espíritu dice, se levanta, ¿no?, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sea un engaño terrible de apostasía. ¿Por qué? Piénselo. Porque usted dice, tengo la palabra de Dios, leo la palabra. Claro, ellos sabían, yo soy israelita. A mí no me vas a engañar que no soy israelita, soy israelita. Y no me vas a engañar que me vas a decir que no sé el programa, de que Dios tiene un programa de traernos y ser otra nación otra vez. Claro, y además de todo, mira cómo colaboro. Claro, lo haces, colaboras, ¿sí? Pero ninguno lo haga porque ve la necesidad. Claro, ves que necesitan, ves que hay allá más de 50,000 judíos que necesitan dinero, colaboras para su salario, ¿sí? Pero no eran felices, no era su programa, era porque les tocaban la puerta. Por eso veníamos diciendo, hermanos, ya no toquen la puerta a nadie, solamente decidan hacer algo, ya no presionen a nadie, ¿sí? Porque Dios empieza a retirarse, Dios no quiere ver, tenemos que vigilar qué quiere ver Dios. ¿Cómo quiere vernos actuar? Porque nada vale un templo, nada vale edificios, nada vale un gente, nada vale si Él no está en escena. ¿De qué vale los guardias si Él no guarda la ciudad? ¿De qué valen los trabajadores si Él no edifica? Entonces hay que saber decidir operar lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él respeta, lo que Él le agrada. Entonces, haciéndose pasar por Dios. Claro. Eran israelitas, colaboraban, sabían el plan. ¿Qué les faltaba? Una sola cosa. El programa de Dios no era su programa de ellos. El éxito de Israel ser nación no era su carga, no era su éxito. Sí apoyaban, pero si funciona o no, no era su carga. ¿Se da cuenta cuán cerca estaban ahí? ¿En qué estoy mal? Si yo apoyo, pero estás tan decidido que funcione. Bueno, si no funciona, ¿ya qué puedo hacer? Esa era la desgracia. Esa era la desgracia. Cuando hay gente que está decidido, este va a funcionar, porque está profetizado que va a funcionar. Así nos hemos mantenido, creyendo que habrá una novia y va a haber una novia y punto. Sí, estamos dispuestos a operar hacia ello. Pero cuando es su programa de usted, el programa de Dios es su programa. Entonces, dice aquí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Pablo enseñaba mucho de esta segunda venida. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Solamente dice, habrá algo que lo detiene. Porque ya está en acción, dice, hablando del séptimo sello, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, nada más. ¿Qué podrá pasar con esto? Solo detenerse. Lea bien el cuadro mundial. La única cosa que puede pasar. La gente piensa que puede dejar la palabra de Dios y no pasa nada. Mire lo que pasó bajo el mensaje de Lutero, mire lo que pasó bajo el mensaje de Wesley, que era una pequeña escritura, que era un poquito de las escrituras. Aquí es toda la escritura, hermano. Es toda la escritura. Entonces, y esta acción es el misterio. Solo hay quien al presente lo detiene, pero hasta que a su vez él sea quitado de en medio. Y cuando sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es eso, la gran tribulación? Usted y yo podemos. El profeta ya nos dice esto. ¿Quién es el que lo detiene? La novia, pero con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? La segunda fase. Porque la primera fase solo se juntaron hueso con hueso. Hemos visto ese juntarse, un hueso de Colombia, de México, de Chile. Hemos visto juntarse y encajar en ese compañerismo. Pero solo eran cuerpos.
Hermano, ¿qué quiere decir que somos solo cuerpos? No lo sé. Si usted tiene la vida, Dios le vindicará a usted. Dios usará su vida, porque Dios no lo da su espíritu para esconderlo debajo de una cama. No, Señor. Sí, eso es individual, eso es personal. Sí, y no tratamos de calificar ni descalificar a nadie, ni calificarlo a nosotros, ni calificarlo a usted. No, Señor. Todos necesitamos la misma regla, todos necesitamos la segunda fase. La fase final, ¿cuál era? Ya son cuerpos. Ya se juntó hueso con hueso, ya funcionó el compañerismo, la profecía ya funcionó en ellos, pero la primera fase, Dios con ellos, la palabra con ellos. Pero ahora se necesita la vida de esa palabra en ellos. Entonces llegaron a ser un ejército en acción, en lucha, en batalla. Que la palabra de Dios tenga éxito. Que tenga éxito el cántico nuevo, que tenga éxito, ¿sí? El cántico del Cordero, el cántico de Moisés. ¿De quién es la carga? ¿De quién es la carga? Capítulo 4. ¿Sí? Eso está en escena. Vamos a parar ahí, hermanos, por el tiempo, ¿sí? Que Dios lo bendiga y pues anhelamos y le pedimos, recuerde, yo deseo hacer muchas cosas, deseo pues si es posible hacer 2 o 3 transmisiones diarias si es posible, ¿no? Pero ¿de qué me vale hacerlo yo si Él no está en escena? Yo quiero hacer algo donde Él vea que Él va a actuar, yo quiero estar ahí. Y seguro que usted también, porque puedo hacer algo yo, o usted puede hacer más. Eso sí estamos seguros, porque la Biblia no nos miente cuando nos dice que a los demás, si estamos correctos, los vamos a ver superiores a nosotros. Y he caminado con muchos de ustedes, los conozco y sé las capacidades que tienen, pero yo no lo voy a forzar a usted. Y eso me duele porque yo sé que tengo un pequeño don y bien limitado. Y me duele porque sé que usted tiene grandes dones. Y se crucen los brazos, eso es doloroso, ¿sí? Y no es justo en esta hora. Hay algo que puede parar las cosas, es usted. Es aquellos a los cuales Dios le dio su palabra, ¿sí? Y de eso depende esta realidad. Recuerde, puede todavía haber tiempos de refrigerio, puede todavía haber momentos de tranquilidad, mientras haya quien al presente detenga la muerte, detenga este poder que se manifiesta con ataques al cuerpo, con epidemias, con ataques a la fe, con ataques al ánimo, al gozo. Pero cuando eso sea quitado, entonces es la gran tribulación, ¿sí? Bien, Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, tu palabra es verdad y la gracia tuya, Señor, que nos permite reunirnos de esta manera especial alrededor de la fe, de la expectativa y el amor a tu palabra de los creyentes, Señor, el anhelo de ellos. Doy testimonio de eso, Padre, porque tú sabes que es de nuestro anhelo. Y doy testimonio del anhelo que hay en los corazones de tus hijos. Ni siquiera los veo, pero sé que tú nunca vendrías a escena si ellos no anhelaran, si ellos no te desearan, porque podemos experimentar y a veces no decimos nada, pero a veces damos testimonio cuán terrible es, cuando hay gente que te rechaza, cuando hay gente que menosprecia tu palabra, pero cuán glorioso es cuando la gente asimila tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser parte de reuniones tan especiales, y no es lo especial que haya mucha gente, poca gente, grandes lugares, pequeños lugares. Lo especial eres tú, es tu presencia que nos enfoca y nos apunta muy adentro en tu palabra, Señor, muy en lo secreto de la gloria de tu palabra, Señor, y gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.